Y hay toda una movida en el mundo cultural. Una de las ONGs más importantes del mundo se llama Open Society, del señor George Soros. Está Planned Parenthood en Estados Unidos, que promueve el aborto. Está acá Promsex, que promueve el aborto. Entonces, hay gente que tiene esa ideología. Y estas ideologías tienen ONGs, y estas ONGs tienen un montón de presupuestos, y dentro de esos muchos presupuestos intentan topar el aparato del Estado para imponer sus ideologías mediante políticas públicas. La ministra Odebrecht, la ministra Ana María Romero, que probablemente tenga una ONG en donde ha recibido dinero de Open Society, porque ella manejaba la ONG de Alejandro Toledo, y eso haría un conflicto de intereses que impediría que ella hable sobre la política de género. En muchos casos intentar dar la vuelta a la opinión pública para que piense, actúe, vote de la forma que el señor Soros y su fundación desean. De esta forma consiguen juntando con dinero a diferentes fundaciones, diferentes medios de comunicación, cambiar en el caso de que sea contraria la opinión pública. ¿Se imagina usted una nueva guerra mundial? Pero sin bombas atómicas, ni armas, ni soldados. Una guerra mundial contra la libertad, pero con la bandera de la libertad. Una guerra mundial que sea invisible y que en lugar de invasión militar, sea una invasión ideológica. Esto es lo que cada vez más se denuncia en Internet y en blogs intelectuales. La construcción de un gobierno global que controle al ser humano, que lo controle a usted y que le diga qué tenga que hacer, qué pensar, qué comprar, y lo peor, que usted ni siquiera se entere. La alerta parece comenzó en Ucrania. El politólogo Alexander Dubček denuncia que una reforma educativa en ese país intenta debilitar mentalmente a los estudiantes. Les darán menos matemáticas, eliminarán asignaturas y cuestiones de identidad histórica. Todo para ajustar a la nueva generación a un nuevo pensamiento. ¿A quién acusan de estar detrás de todo esto? Pues es al billonario George Soros, que además en agosto se revelaron más de 2.000 documentos de cómo este millonario y sus fundaciones de ayuda en realidad estaban tratando de manipular incluso las decisiones de los votantes en Europa. Soy Roberto de la Madrid y esto, la guerra de las ideas. Comenzamos. George Soros, uno de los hombres más ricos del mundo, es especulador financiero y filántropo. Tiene 86 años y es de origen judío. Nació en Hungría, tiene nacionalidad estadounidense. Defiende el liberalismo económico y la filosofía de la sociedad abierta. Pretende iluminar con su verdad a todo el mundo. Reality is extremely complex, infinitely complex. We all face life with an imperfect understanding. Anybody who claims perfect knowledge is basically mistaken. En 1979 fundó esto en Estados Unidos. Se llama Open Society Foundations, una red privada de fundaciones en más de 100 países. Explica que es para apoyar con dinero a la democracia, a los gobiernos responsables, a la justicia, los derechos humanos, la educación, la salud pública y los medios independientes. En 1979 ayudó a estudiantes en la Sudáfrica del apartheid. Hasta el 2011, Soros había donado más de 8.000 millones de dólares a nobles causas. En 1984, en Hungría, creó una sociedad cultural y educativa. En agosto de este año se filtran más de 2.500 documentos de las organizaciones de George Soros, especialmente de la Open Society Foundations. Los datos aparecían en dcleaks.com. Según los documentos, su agrupación pretende controlar la opinión pública europea. En uno de los ejemplos se revela una lista de ONGs de George Soros que tratan de influir y manipular los resultados de las votaciones de las elecciones al Parlamento Europeo en 2014. Una de estas ONGs trabajó para influir en el voto de los electores de Italia. Pero más aún, las ONGs intentan manipular el sentido del voto y para evitar que los países se independicen de Europa. Los documentos también revelan los intentos de Soros para contrarrestar la influencia de Rusia. $500.000 para estudiar esta influencia. Los documentos también revelan proyectos de transferencia de dinero para desestabilizar gobiernos. Su fundación en Europa del Este jugó un importante rol durante las protestas de Euromaidán en Ucrania, hecho que culminó con el cambio de poder.
En Ucrania, las organizaciones de Soros patrocinan medios antirrusos. En España destinó dinero para entrenar a periodistas y decirles cómo se debía hablar de la Unión Europea, o para investigar parlamentarios que pudieran favorecer sus ideas. Según el portal Sputnik, intelectuales de Ucrania denuncian que Soros manipuló la reforma educativa para tener estudiantes menos preparados, fáciles de controlar ante trabajos de limpieza. Sin embargo, la fundación de Soros jura que lo que hacen es por el bien de la humanidad. Los degenerados detrás de la ideología de género, para poder actuar con impunidad, primero necesitan eliminar el límite moral. Tienen que cambiar la moral de la sociedad para implantar otra moral. Porque si no le eliminamos el concepto de ley natural, es imposible establecer el relativismo moral que pretende establecer la ideología de género. Es decir, la revolución sexual que proclama la ideología de género conduce a la transgresión más cruda y descarada de las más elementales normas de moral y decencia. Conduce a la pornografía, a la perversión, la promiscuidad, degeneración y violencia sexual. Y además, tiene la desvergüenza de acusar de violentos, de indecentes, de pedófilos y pederastas a los demás, a quienes censuran sus propias teorías y comportamientos. George Soros no es ningún genio que aparenta ser. Es como un matón de la mafia, sin conciencia real. Un matón enviado para matar a uno de sus amigos. Un asesino a sueldo al servicio de los grandes intereses financieros, pagado para robarles a ustedes y a sus amigos. Robarles su libertad personal y sus naciones. Lo bueno, Soros es un viejo carcamán malparido por lo cual, junto con los Rockefeller, los Kissingers y los Brzezinskis de este mundo, morirá pronto. Se la vi. Así es la vida. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos.